Bien, vamos a continuar haciendo videos sobre cosas que yo estimo y he comprobado que ayudan mucho al estudiante en su aprendizaje de la matemática. Y no importa el origen de donde venga esa información, lo importante es que la información funcione, ¿correcto? Por ejemplo, aquí tengo una información importantísima del libro Técnicas de Investigación Social, del autor Ezequiel Ander. No importa si la investigación es social o la investigación es en una ciencia exacta como física, química, o si usted está investigando matemática, estos principios se aplican para el entendimiento de todas esas ramas de la ciencia. Y el capítulo 7 de ese libro se titula La actitud científica como estilo de vida. Nosotros debemos llevar un estilo de vida científico. ¿Qué es la actitud científica? Dice, lo primero es entender la esencia de la actitud científica. La persona que tiene actitud científica tiene dos características. Busca siempre la verdad. Siempre la verdad. Yo a veces hablo de la dictadura de la realidad. La realidad es una dictadura. Cuando el sol sale y calienta, él no pregunta si usted quiere, o si usted lo cree, o si usted lo acepta, o si a usted le gusta, o si no le gusta. El sol salió, calentó. ¿De acuerdo? Esa es la realidad. Si usted quiere en su mente pensar que hace frío, bueno, allá usted. El científico busca la verdad, y si le gusta la acepta, y si le duele la acepta, y como sea, se somete a la verdad. La verdad no se va a arrodillar ante mí, yo tengo que arrodillarme ante la verdad. Y la verdad es una cosa amada por el científico. Siente amor por la verdad. Y por eso tiene lo que se llama curiosidad insaciable. Es la segunda característica. Curiosidad insaciable. El científico sabe mejor que nadie que el conocimiento es el poder. Entonces el científico no se sacia de buscar conocimiento. Siempre está buscando más conocimiento, más conocimiento. Cuanto más conocimiento tiene el científico, él está más asustado. Cuando el científico descubre conocimiento, él dice, sí, descubrí conocimiento, pero ese conocimiento también me reveló que mi ignorancia es más grande de lo que yo pensaba. Mi ignorancia es más grande de lo que yo pensaba y estoy en peligro. Yo creía que estaba en peligro. Ahora que la ignorancia es tan grande, ahora el peligro es mayor, la ignorancia es peligrosa. Pues ahora tengo más ignorancia, pues entonces el científico es como un necio, vuelve al comienzo. Ahora es que tengo que buscar más cosas y encuentra más cosas y dice, pero ahora tengo que buscar más. No se sacia, no descansa, no se cansa de su curiosidad de descubrir más. Por eso, la forma de ser que expresa en una actitud científica es la tenacidad, perseverancia y disciplina para buscar. Pero también la sinceridad intelectual. ¿Qué es la sinceridad intelectual? Un científico puede tener una idea que él supone que está comprobada, esa idea, pero se equivocó, por ejemplo. Él puede pensar que está 100% en lo correcto, pero se equivocó. Eso es muy raro, porque el científico se autorrevisa, se autocritica, se repiten los experimentos, se repiten, a ver si las cosas... Y el científico nunca puede tener una conclusión hasta que no diga, esto se comprobó, se comprueba y se comprobará siempre. Pero si en algún momento el científico detecta que cometió un error grave y entonces por culpa de ese error él llegó a una conclusión falsa, y mira, yo tenía esta idea, pero esa idea es falsa,
Tiene que tener la humildad y la sinceridad de decir, me equivoqué, borro todo eso y comienzo a escribir de nuevo. Todo eso era falso, disculpen. ¿Me entendieron? El científico tiene que tener esa capacidad. Eso se llama sinceridad intelectual. Me equivoqué, esto era falso. Yo creía que era verdadero. Yo me estaba haciendo un daño a quien yo le transmitía ese conocimiento. Hay que decirle a la gente, descubrimos que esto era falso. Y ya, quieren crucificar adelante, pero eso es falso, hay que aceptarlo, hay que tener sinceridad intelectual. ¿Qué es la capacidad de objetivar? Es la capacidad de uno no emocionarse con el problema, para uno no parcializarse, ver las cosas desde un punto de vista y desde todos los puntos de vista posibles. Por ejemplo, cuando uno tiene un problema familiar, es difícil uno objetivar. Hay personas que le dicen, tu hijo es un ladrón. Esa persona no lo quiere creer, porque el amor que siente por el hijo, o sea, es demasiado difícil que lo crea, aunque al final se compruebe que era verdad. ¿Me están entendiendo? Pero una persona desde afuera que no tiene esas emociones fuertes, nublándole su razón, tiene la capacidad de objetivar, mirar los hechos, mirar la realidad y decir, esa persona sí es ladrona o no es ladrona, sin ningún tipo de llanto ni alegría. ¿Estamos claros? Y no simplemente de manera un poquito fría y calculadora, analizar la pura y simple realidad y aceptarla. Yo siempre pongo el ejemplo, si a una persona le dicen, eres adoptado, luego de 25 años, esa persona, su emoción no le permitiría aceptarlo, aunque fuese verdad. Hay ciertas cosas que la persona está tan inmiscuida dentro de eso, ¿verdad?, que no lo acepta. Pero el científico, cuando estudia las cosas, tiene que tener la capacidad de ser completamente imparcial, independiente, ajeno a ese problema. Cuando el científico estudia, por ejemplo, el comportamiento de la hormiga, él no es primo de la hormiga, no es padre de la hormiga, no es mamá de la hormiga, o sea, él no tiene ninguna lucha de intereses, ¿verdad? A él no le interesa que la hormiga sea buena ni sea mala. A él no le interesa que la hormiga sobreviva ni que no sobreviva. A él le interesa ver si la hormiga sobrevive, ver la realidad, ver cómo sobrevive, ver cuál es la actividad de la hormiga. Esa es la capacidad de objetivar, la capacidad de ver las cosas claramente, sin obstáculos emocionales. Hay muchos obstáculos que impiden tener una actitud científica. Hay 3 que son fatales: el dogmatismo. ¿Qué es el dogmatismo? Ya hemos hablado del dogma, pero lo vamos a repetir. El dogma es algo que una persona puede estar en su cabeza 100% segura de que eso es verdad, pero es algo que en realidad nunca se ha podido comprobar de ninguna manera. No se ha podido comprobar, pero para esa persona eso es verdad. No estoy diciendo que el dogma es mentira, puede ser verdad o puede ser mentira. El problema es que el científico no debe aceptar nada sin haberlo comprobado, porque entonces, si tú aceptas algo como verdadero y no se ha comprobado, existe la posibilidad de que todo lo que tú estás haciendo esté equivocado. Las personas dogmáticas generalmente tienen un texto sagrado. Hay muchísimas religiones, sectas, partidos políticos, muchísimas cosas que se denominan sistema de creencia, cosa no comprobada. Ahora, la persona que tiene el dogma, para ella ese texto sagrado es verdad, aunque haya millones de cosas que no hay forma de comprobar. Eso impide una actitud científica, porque para poner un ejemplo sencillo,
Si nosotros agarramos la Biblia, que es el libro sagrado más conocido por nosotros, y contamos todas las generaciones hasta llegar al origen de la Biblia, con Adán y Eva, muchísimos religiosos que se llaman fundamentalistas. ¿Qué quiere decir fundamentalista? Que ellos se toman la Biblia literal, lo que ahí dice eso es y punto. Y fue exactamente así que sucedió. Entonces ellos dicen que el mundo tiene 12,000 y pico de años de haber sido creado. Y entonces, si tú le dices que existe una prueba del carbono 14, que se sabe que todos los cuerpos van acumulando carbono, y mientras más años de vida, ¿verdad?, acumulan más carbono, y entonces hay una máquina que dependiendo de la cantidad de carbono puede saber la edad de cualquier objeto, y que ya se han descubierto esqueletos de dinosaurios que no los menciona en la Biblia, y que los esqueletos de dinosaurios tienen 65 millones de años. Y ellos definitivamente, tú le puedes dar todas las pruebas del mundo, todas las pruebas. Ellos simplemente se cerraron y no te van a aceptar las pruebas. Esas pruebas no valen. Entonces el dogmatismo hace que la creencia en la mente de esa persona, la creencia está por encima de la realidad. Y para el científico eso no puede ser. El científico tiene sinceridad intelectual. Algo que él creía cierto, en un momento él descubre que es falso, lo tira a la basura. Porque lo que es falso no se puede aceptar. Aunque usted tenga 15 años haciendo eso mismo, pero usted, bueno, lamentablemente tardé 15 años en darme cuenta, ya me di cuenta que es falso. El dogmático no. El dogmático dice, no, hasta el día que yo me muera, el mundo tiene 12,000 años. Punto y se acabó. Se cerró a la realidad. Etnocentrismo. Etno viene de etnia, centrismo viene del centro. Hay personas que piensan que su raza es la mejor, o su país es el mejor, o su pueblito es el mejor. Entonces, todo lo ven desde su punto de vista. Las otras culturas, si no se adaptan a la cultura de él, esas otras culturas están equivocadas, según el etnocéntrico. Las demás culturas son las que están equivocadas. La cultura mía es la perfecta, la correcta, porque en esa fue que yo nací, me crié en esa cultura, y cómo no amar mi cultura si mi cultura es la mejor, ¿verdad? Entonces yo siempre digo, por ejemplo, a nosotros nos crían aquí en República Dominicana, nuestro himno es el más bello, ¿verdad? Nuestra bandera es la más bella, pero el estadounidense también pasa lo mismo. Si usted hubiese nacido en Estados Unidos, su himno también es el más bello y su bandera es la más bella. Si usted nace en Francia, el himno francés es el más bello, la bandera francesa es la más bella. Entonces, cuando usted tiene ese obstáculo ahí, cuando usted es etnocéntrico, usted puede irse a la academia de música y estudiar música. Y usted, en realidad, si hay un himno mejor compuesto que el de su país, ¿verdad?, está mejor compuesto, con mejor arreglo musical, que tiene una letra filosóficamente más bonita que la del himno de su país, pero usted no lo va a aceptar, porque le va a doler, ¿verdad?, que apareció un himno. Y eso sencillamente es porque, nada, en aquel país habían dos cantantes inexpertos que hicieron ese himno, en el otro país habían dos cantantes bien entrenados que aparecieron, entonces hicieron un himno mejor, con un mejor arreglo musical, pero se le hiere el orgullo, ¿verdad que sí? Al etnocéntrico se le hiere el orgullo. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que aquel himno está mejor hecho que el de mi país? Para el científico eso son estupideces. Todos los seres humanos se supone que somos iguales, tenemos los mismos derechos. Entonces, ¿por qué tenemos que decir que un país es mejor que el otro? ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene que una bandera tenga 3 colores más bonitas que la otra? Pero el etnocéntrico sí piensa que la cultura de él es la mejor, el que no actúa esa cultura está equivocado, está loco, ¿verdad? Y hay
miles de culturas. Hay culturas indígenas, por ejemplo, donde no hay violencia, pero tampoco en esa cultura indígena hay concepto de propiedad, concepto de lo que es mío y lo que es tuyo. En esa cultura indígena todo es común, todo es de todos. Y entonces una mujer tiene un hijo, ese hijo es de todos. ¿Qué le parece? Entonces nosotros decimos, esa cultura está loca, la cultura mía sí está bien. En esa cultura entonces las mujeres son de todo y los hombres son de todos, son promiscuos. Y los hijos son de todos. Pero también en esa cultura si hay un sembradío es de todos. Y van todos a recoger y esa comida la reparten entre todos. Entonces la cultura de nosotros no es porque yo trabajo, la cultura mía no, si yo trabajo más yo voy a comer más arroz, voy a comer más carne, ¿verdad? Entonces ellos, desde su punto de vista, si son etnocéntricos, la cultura de nosotros es la que está equivocada. Nosotros, desde nuestro punto de vista, si somos etnocéntricos, la cultura de ellos es la que está equivocada. Otra cosa es el uso de argumentos de autoridad. ¿Cuáles son los argumentos de autoridad? Lo dijo Newton, por ejemplo. Por ejemplo, estas leyes son así porque las dijo Newton. Y Newton es el más sabio. El argumento de autoridad los usan también los dogmáticos. Si son cristianos van a decir eso, lo dice la Biblia, esa es la palabra de Dios, no lo vamos a discutir. Pero si son budistas, dicen, eso está en la mampada, eso es así, eso es verdad. Esos son argumentos de autoridad. La autoridad del libro sagrado no se puede cuestionar, no se puede poner en duda. Y el científico tiene que poner todo en duda, teniendo curiosidad y teniendo sinceridad intelectual. En matemática también tenemos que poner todo en duda hasta que se demuestre demasiado firme, demasiado verdadero, ¿verdad? Completamente verdadero, hay que poner las cosas en duda. Pero eso se utiliza mucho en la política también, los argumentos de autoridad. Aquí había unos refranes lindísimos antes que decía, solo Balaguer puede hacerlo por su experiencia y capacidad. O sea, no hay más nadie. En este país no había más hombres, era Balaguer el único hombre. Ahora en nuestro escenario actual tenemos unos políticos ahí que son dioses. Cada uno proclama que él es el líder de más experiencia y el único que puede garantizar el triunfo. O sea, esos son argumentos de autoridad. En matemática no podemos aceptar las cosas porque la dijo Newton, porque la dijo Leibniz, porque la dijo ningún otro matemático, ni porque lo dijo el director del departamento de matemática, ni porque lo dijo el profesor en clase. En matemática hacemos una demostración y cuando hacemos una demostración obtenemos un teorema, ¿correcto? Y eso es lo que vale el teorema, porque se demostró. En ciencia se hace también una demostración a base de lógica y a base de experimentos en un laboratorio con condiciones controladas, ¿verdad? Porque en todos los laboratorios se cumplen las mismas leyes de la física, las mismas leyes de la química, las mismas leyes del universo. Y entonces los científicos hacen una investigación, sacan una conclusión comprobada en el laboratorio, pero cuando esa conclusión en un laboratorio de una universidad se publica en un papel científico, entonces esa información se comparte al mundo entero. Entonces hay otras universidades con otros científicos que dicen, yo no tengo que creer eso, y comienzan a reproducir ese experimento en su laboratorio también. Y entonces cuando se reproduce ese experimento en cientos de laboratorios en el mundo entero, ¿qué pasa? Entonces eso es una ley. ¿Estamos claros? Eso es una ley. No porque eso lo hicieron en mi país, no porque eso está en la mampada, ni en el Popol Vuh, ni en el manual de regla del Licey, ni del Escogido, ni del Partido de la Liberación Dominicana, ni de ningún partido. No porque eso lo dijo el jefe más jefe de todos los jefes, no, porque en el laboratorio eso fue lo que se comprobó. Y la lógica, eso fue lo que comprobó también. Y entonces,
es bueno que identifiquemos esos obstáculos, identifiquemos estas cualidades y nos propongamos llevar una vida con nuestros pies bien plantados sobre la roca firme de la realidad y que no andemos por ahí pisando en arena movediza, ¿verdad que sí? Creyendo en magia, creyendo en prejuicios, creyendo en rumores, repitiendo lo que otros dicen, sino comprobando las cosas como científico, buscando la verdad y obedeciendo la verdad, obedeciendo la realidad y ignorando todas estas cosas que lo que hacen es alejarnos de la realidad. Gracias.